El título de mi tema es ¿qué dice Dios? Toda la humanidad, aquellos que creen en el Dios Todopoderoso, están interesados y quieren saber qué es lo que dice Dios. Y nosotros, siendo hijos de Dios, anhelamos cada vez que Dios nos hable, que diga lo que tenemos que hacer. Incluso diga algunas cosas que no queremos escuchar, pero que nos hable. Entonces siempre Él llega en nuestras vidas y quiere hablar. Muchas veces nosotros no escuchamos y no sabemos si es Dios o no, pero Él habla y siempre dice algo bueno para ti. En cualquier situación que estés, en cualquier momento que estés viviendo en tu vida, siempre que Dios habla es bien para cada uno de nosotros. Por eso Él hoy en día llega en nuestras vidas para decir, hijo mío, escucha lo que tengo que decir para ti. Y siempre Dios tiene razón. Y siempre cuando nosotros queremos escuchar a Dios, vamos a escuchar a Dios. Y yo quiero volver a repetir esa parte. Siempre, si queremos escuchar a Dios, vamos a escuchar a Dios. Porque Él siempre habla. Así que estés por donde estés, he puesto el fundamento. Quiero que estés atento para recibir lo que Dios tiene en este día para nosotros. Amén. Y para eso vamos a ir en 1 Corintios 1, versículo 9. Así dice la Biblia. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. La comunión es tan importante para la vida de un cristiano como el cuerpo necesita el agua para vivir. Sin comunión con el Hijo Jesucristo, es imposible tener una vida cristiana. Jesucristo es la conexión que nos lleva hacia el corazón del Padre. Jesucristo es la conexión para que recibamos todo lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Recuerda, Él está en la diestra del Padre, ahí en el trono, y está obrando día y noche para nosotros, intercediendo. Tanto amor que tiene Jesús para nosotros, que todavía sigue trabajando por bien para cada uno de nosotros. Entonces el mismo apóstol, quien ha escrito en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos enseña que fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Recuerda que Pablo no caminó con Jesús en la tierra. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo que vino de las nubes, habló con él y ahí empezó a cambiar la vida completamente a este hombre que llamaba Saulo. Entonces el mismo apóstol nos enseña que debemos tener comunión con su Hijo Jesucristo. Alguien que caminaba en la tierra, perseguía a los cristianos, creía que amaba a Dios, pero de repente cuando se encuentra con Jesús, con el Hijo de Dios, ahí cambia su forma de pensar, su doctrina y todo lo que es. Ahora dice, no hermano, me he equivocado. Ahora es importante tener comunión con Jesucristo, el mismo Jesucristo que Él juzgó, el mismo Jesucristo que Él los llevó a la cárcel a todos aquellos que seguían a Jesús. Entonces, qué tremendo es esta parte. Cuando nosotros llegamos un tiempo en nuestras vidas y empezamos a darnos cuenta en muchas cosas, y especialmente en la vida espiritual, muchos de nosotros tenemos una forma de pensar y una doctrina tal vez aceptable o no, tal vez bíblica o no, pero siempre cuando llegamos a Jesucristo, empezamos a darnos cuenta que todo es con Jesucristo. Y Jesucristo habla, Jesucristo nos guía,
Jesucristo dejó huellas en esta tierra y Él, siendo un hombre, dejó el ejemplo cómo tenemos que vivir nosotros. Y eso está en la palabra de Dios. Eso está ahí para cada uno de nosotros. Entonces, cada vez cuando tú acercas a Jesús, esa palabra, ese ejemplo, esa vida entra en tu corazón. Y lo que viene de Dios, si tú no quieres, el diablo no puede robar. ¿Cuántas personas están recibiendo esto? Muchas veces hemos escuchado nosotros, siendo cristianos, que personas dicen que el diablo me robó tal cosa, que el diablo destrozó mi familia, que el diablo quitó mi ministerio, el diablo quitó mi trabajo. Déjame decirte que bíblicamente eso no es correcto. ¿Sabes por qué? Porque él no tiene autoridad en la vida de una persona si Dios no ha permitido. 1. 2. Él no tiene autoridad si yo no permito. Él es un ladrón. Entonces, cuando tú permites, él empieza a destrozar y a hacer todo lo horrible. Pero si no, él no puede hacer nada. ¿Estás conmigo? Por eso aquellas personas que caminan con Jesucristo, aunque lleven en la cruz, pensará que lo ha matado, pero en realidad lo va a resucitar. Pensará que va a llevar en un desierto donde hay una sequía, que se va a morir de hambre, pero si Dios está con uno, esa comunión llevará a un bosque lleno de bendiciones. ¿A cuántas personas estoy hablando en este día? No importa tu situación, lo más importante es tu comunión con Jesucristo. Y él, el maldito diablo, jamás tiene autoridad para robar sin que Dios no haya permitido. Simplemente recuerda en la vida de Job, Dios permitió para que Satanás acerque a Job. Dios permitió. Entonces muchos de nosotros a veces pasamos pruebas. Dios está en el asunto. Y hay una palabra que nosotros siempre como cristianos decimos que Dios está en el control. Es que claro, Dios está en el control. No importa la situación. ¿Por qué siempre debemos alabar a Dios en las cosas buenas y olvidar en los momentos malos? ¿Y por qué debemos cuestionar a Dios, echar la culpa al diablo y no mirar a nosotros, decir tal vez en un lugar me he equivocado yo? Porque en realidad la llave está en ti. La llave la tienes tú, no otras personas, y siempre la has tenido tú. Simplemente hay algún momento en la vida que perdemos esa llave y empezamos a buscar cositas, y empezamos a echar la culpa de uno al otro. Pero en realidad nadie tiene autoridad a arruinar tu vida si tú no la permites. Que alguien diga gloria a Dios. Porque puede ser que algún momento alguien te haya molestado. Puede ser algún momento que alguien ha hecho mal a ti, a tu familia. Pero esa persona no tiene autoridad para arruinar tu vida. La vida está en Dios. Y si tú estás con Dios y tienes esa comunión, siempre hay una nueva esperanza para volver a empezar. Porque nada está perdido con Dios. Pero lo más importante, una vez quiero volver y afirmar el título de mi tema. ¿Qué dice Dios? A mí no me interesa lo que dicen las personas. Las personas hoy pueden darte un abrazo. Las personas hoy pueden alabarte. Las personas hoy pueden bendecirte con cosas materiales. Las personas pueden hacer cualquier tontería para hacerte creer que ellos son tus amigos, pero si llega mañana esas mismas personas pueden acuchillarte por detrás y decir barbaridades por ti y para tu familia. Entonces yo hoy en día no quiero decir qué es lo que dice la gente. Yo hoy quiero decir qué es lo que Dios dice a mí. ¿Estás entendiendo esto? Entonces hoy en día vivimos en momentos donde todos estamos interesados cómo nos verán, pero debes decir, ¿qué importa cómo me verán los demás? ¿Acaso no sabes cómo es un cementerio? Un cementerio por fuera tiene buenas piedras, algunos buenos flores por ahí y todo está bien bonito. Parece un templo, pero en realidad lo que es dentro está todo podrido. Y así también son algunas personas en el siglo XXI. No importa cómo uno es dentro,
sino cómo luce por fuera. Y entonces muchas veces aquellas personas que piensan así, ellos siempre vivirán qué es lo que dice el fulano sobre ellos. Pero tal vez ves a algún hermano, alguna hermana que no le presta atención a lo que dicen los demás, sino profundamente piensa qué es lo que dice Dios. Y siempre, delante de las personas, tú vas a hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque siempre que Dios dice algo, no es nada común. Es algo extraordinario. Es algo sobrenatural. Es algo profundo que esa gente simple nunca van a poder entender. Entonces el mundo de hoy, esa ficción del diablo es lucir a los demás, quedar bien con los demás, vivir que lo que dicen los demás y sin importar lo que dice Dios. Así es hoy en día. Pero siempre hay gente que piensan esto. ¿Qué dices, Dios? Porque Dios habla y eso está en su palabra, en la Biblia, la Sagrada Escritura. Cuando llega un momento en tu vida y no sabes qué hacer, entra en la palabra de Dios. Porque siempre Dios te va a hablar y siempre Dios te va a guiar para que tengas esa comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Y siempre en la palabra encontrarás esperanza y siempre una salida para ti y para tu familia. Porque los tiempos son las cosas de Dios. Él maneja los tiempos. Y nosotros estando dentro del tiempo, simplemente estamos observando qué es lo que sucede en nuestras vidas. Pero Dios ya lo sabe. ¿Cómo termina todo eso? Por eso es mucho más importante confiar, aferrar a aquel que sabe todo, que aferrar en las cosas de este mundo que es temporal. Por eso en Salmo 90, versículo 4 dice, 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Qué tremendo es esto, ¿no? A veces nosotros pensamos que la vida es corta. Y a veces algunos piensan que, bueno, 70, 80 años es un tiempo grande, mayor. Pero en realidad, comparado con la eternidad, todo esto es como unas cuantas horas de la noche. Es que las cosas pasan tan rápido. Y lo más importante, ¿qué es lo que Dios dice en ese momento? Porque tantos hombres y mujeres de Dios han vivido en esta tierra y ahora están en la gloria de Dios. Y hoy simplemente debemos mirar y decir, es que Dios solamente es eterno. Y está bien que tú a veces pienses en cosas que la mayoría no piensan. Porque la gente del mundo son cobardes. La gente del mundo no piensan de la eternidad ni la vida eterna. Ellos piensan que vivirán eterno, pero sabemos nosotros, y la Biblia dice, es como cuántas horas de la noche esta vida, estos años. Y para Dios 1000 años es como un día. Por eso nosotros como cristianos debemos aferrarnos a aquella cosa que es permanente. El diablo va a venir en tu vida, decir, no pienses en eso. No hagas caso en eso. Pero Dios dice, sí, piensa en eso.
porque yo te voy a llevar en la gloria por la eternidad. Entonces siempre nosotros debemos estar preparados, y estar preparado es ser sabio y ser hijos de Dios. Porque Jesús, cuando venga, es que así va a venir. Y la Biblia dice, un ladrón como viene a la noche. ¿Quién sabe cuándo viene el ladrón? Nadie. Por eso cada uno de nosotros debemos estar preparados. Decir, yo estoy preparado. No importa si tenés 20 años o 100 años. Uno siempre debe estar preparado. Pero hoy en día hay muchos charlatanes que hablan que Jesús viene y ellos no están preparados para recibir a Jesús. Y Jesús a ellos no los llevará en la vida eterna, sino echará al fuego del mar, porque no tienen nada comunión con Jesús. Pero están usando esa palabra, están manipulando. Jesús viene, pero no tienen nada común con Jesús. Pero aquel cristiano que es verdadero, tiene comunión con Dios, no necesita decir tonterías para hacer creer a los demás que él está súper preparado. Porque en realidad, todos nosotros, hay momentos en la vida que caemos, fallamos, y hay momentos que simplemente no encontramos salida. Que nadie se haga el sabio de los sabios. Y yo siempre hablando de este tema recuerdo al rey Salomón, al hijo de David. Por favor, si hay alguien que puede ser sabio, fue Salomón. Si hay alguien que puede decir que fue rico, fue Salomón. Fue rey, tenía de todo, pero todos nosotros sabemos cómo terminó la vida Salomón. El hombre que escribió libros en la Biblia. Por eso que nadie tenga ese orgullo de decir que yo estoy bien y estoy perfecto y estoy caminando en lo correcto. Es que Dios lo sabe. Así hacen la gente del mundo, que andan haciendo publicidad, pero en realidad no es verdad todo eso. Entonces la palabra de hoy es mucho más profundo de lo que algunos pueden pensar. Y para volver y decir qué es lo que te estoy diciendo hoy, qué es lo que estoy entregando a Dios, yo quiero saber en lo más profundo qué es lo que dice Dios a mí y qué es lo que Dios me guía. Por eso yo estoy aquí, porque estoy interesado. No es cómo tengo que vestir, no es en dónde tengo que ir a hacer compras. No. Dime, Dios, hacia dónde me tengo que ir. Dime en lo más profundo, Dios, porque yo estoy delante de ti. Estoy yendo a tu iglesia 40 años en mi vida. Estoy leyendo 40 años la Biblia. Estoy sirviendo a ti 40 años, Señor. Pero es una pena que alguien esté en el infierno. Y alguien todo ha hecho bien. Por eso yo quiero en lo más profundo, ¿qué es lo que tú me dices, Dios? Y si tú no me hables, yo no voy a salir de acá hasta que me hables. Entonces yo siempre, en el mes de diciembre, siempre entro en la oración agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho durante ese año. En mi vida, en mi ministerio, en mi familia y en general. Y el segundo, oro continuamente para el año que viene. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Y qué es lo que tú me hablas que yo tengo que hacerlo, Señor? Dame esa palabra. Y siempre estoy continuamente en la oración por estas dos razones. Y siempre Dios me habla y me da esa palabra para el año que viene. Entonces yo me enfoco en esa área. Y llega el fin de año y estoy agradeciendo otra vez a Dios por todo lo que ha hecho. Y así continuamente. Porque muchas veces, déjame decirte algo muy importante. Dios a veces viene y te habla algunas cosas que no estás preparado. Algunas cosas que no quieres recibir. Algunas cosas que lo has rechazado. Entonces, de un extremo a otro extremo, Dios lo puede llevar. Yo quiero que lo entiendas bien esta parte. No siempre Dios habla lo que tú quieres escuchar. No siempre Dios responde lo que tú oras. Y Dios a veces habla cosas que dices, Dios, ¿esto eres tú? Y dices, sí, soy yo. Y debes hacerlo. Porque Él lo sabe, que es mejor y que es correcto para nosotros.
Por eso la Biblia dice en Colosenses 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Atento. No en las de la tierra. Qué tremendo, ¿no? Siempre Dios te va a llevar en un lugar para que tú solamente de ahí veas las cosas de arriba. Cuando tú estás viviendo en un ambiente, en tu casa, en tu vida personal, en el trabajo o por donde estés, siempre enfocarás en lo que pasa en tu alrededor. Yo quiero que todo el mundo lo escuche bien esto. Pero es necesario a veces entrar en lo más profundo para que Dios te muestre más allá. ¿Por qué? Porque mira, yo estoy ahora mismo en una cabina. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Está todo cerrado por 4 lugares, 4 paredes y todo está cerrado. Yo no lo veo más allá, pero más allá existe, sí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que salir para afuera para verlo. Entonces, en la vida espiritual muchas veces nosotros estamos tan encerrados en nuestras vidas diarias que no lo vemos lo que Dios nos habla. Y debemos salir y decir, Dios, ¿qué es lo que me dices? ¿Qué es lo que me hablas? ¿Qué es donde tú quieres que yo me vaya? Entonces muchas veces Dios quiere llegar en nuestras vidas para hacer algo nuevo, pero nosotros no estamos preparados. ¿Cuántas personas están escuchando este mensaje? Aunque las redes pueden estar ahí y que no lo ayuden mucho para que la gente escuche, pero seguro que habrá uno que escucha. Siempre las circunstancias te llevarán en un lugar para que tú siempre estés ahí. Es como que quieres salir a veces, pero dices, bueno, estoy aquí bien. Pero Dios dice, no, yo quiero sacarte de ahí. Y hay momentos donde Dios lleva dentro de un pez. Porque ya no tiene escapada. Ahí debe escuchar. Como el profeta Jonás. Hay momentos que Dios te va a llevar en un desierto, en un monte y en cualquier lugar para que tú conectes a Él. Y en medio del ruido que nosotros estamos viviendo, es muy difícil que escuchemos a Dios. Entonces imagínate 1000 personas en un lugar. Es que Dios quiere hablarte, pero hay mucho ruido. Necesitamos intimidad para escuchar la voz de Dios. Por eso la presencia de Dios viene ¿cuándo? Cuando hay un lugar silencio. Cuando uno está preparado y ha hecho todo para que el ambiente, la atmósfera esté para que Dios hable. ¿Sabes? La atmósfera no es Dios. El ambiente no es Dios. La música no es Dios. Las paredes no es Dios. Pero uno prepara eso para tener esa conexión con Dios. ¿Cuántas personas entienden este mensaje? Entonces siempre tú debes tener un lugar para ir y decir, Dios, aquí quiero tener un encuentro contigo. Aquí quiero que me hables, Señor. Este es mi altar. Este es mi lugar, Señor. Y Dios va a venir. Y no hace falta poner condiciones a Dios, como venga, o qué o lo que hable. No, no, tú simplemente debes preparar tu corazón para que Él hable. Y Él siempre llega y habla. El gran problema de hoy es que nosotros decimos lo que Él debe hacer, en lugar de obedecer lo que Él quiere hacer. Porque nosotros no podemos mandar a Dios, sino entregar a Dios. Y decir, Dios, obra en mi vida y dile lo que tú quieres decir. Y muchas veces Dios dice, pero no lo aceptamos porque no queremos escuchar algo que está en contra de nuestros deseos. ¿Cuántas personas reciben esta palabra? Por eso en Jeremías 23, versículo 24, Dios habla a través del profeta y dice esto. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo?
afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. ¿Qué entendemos? Que Dios está en todas partes. ¿Pero todas partes le dan gloria a Dios? No. ¿Todas partes buscan a Dios, honran a Dios? No. Pero aquel cristiano que encuentra ese lugar, dice: Dios, yo estoy aquí, ven en mi vida. Dios te va a encontrar y te va a hablar y te va a guiar. Y es lo que necesitamos nosotros, porque si Dios te habla una palabra, es muchas veces más que suficiente. Hoy estoy hablando en algo profundo y a la vez no algo muy común. ¿Por qué no es algo muy común? Porque yo sé que muy pocos escuchan lo que dice Dios. Y que uno con uno mismo sabe que eso es verdad. Verdaderamente que uno diga: así dice Dios. Hay pocas personas así. En realidad, ¿por qué? Es que te dije antes, ¿por qué pasan eso? ¿Por qué? Porque siempre pretendemos que Dios nos hable lo que queremos escuchar. 2, porque a veces estamos en un lugar, tanto ruido que no escuchamos de Dios, pero Dios habla. 3, es que uno no está interesado en recibir lo que Dios quiere que lo haga uno. Por eso cada uno de nosotros, en lugar de ver qué es lo que dicen algunos hombres y mujeres, es mejor escuchar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay libros donde muchos han escrito y en general han ganado mucho dinero, donde hablan oración de la madrugada. Hay otros que hablan oración de la mañana, otros de la tarde y otros a la noche. Entonces yo quiero saber, si yo escucho a esos hombres y a esos libros, entonces yo no sé qué hora voy a orar. Pero déjame decirte algo muy importante sobre esto y sobre la oración. No hay una hora que es favorita. No hay una hora exacta que tú puedes orar y Dios te va a responder. Hay personas que son religiosos muy fanáticos, dicen la hora exacta es a las 3 de la madrugada. Otros dicen 3:33, esa es la hora. Y otros dicen 3 horas, 33 minutos, 33 segundos. Esto no viene de Dios. Donde estés tú, ahí es el tiempo correcto y lugar donde tú puedes levantar tu oración. Ahí es el lugar donde tú tengas el anhelo guiado por Dios. Puedes orar y Dios puede abrir el cielo. No hay un lugar correcto. No hay un horario correcto. ¿Estás conmigo? Si tú lo estudias, la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, los hombres y las mujeres de Dios oraron en diferentes horarios y Dios respondió igual. Esto te lleva como un religioso. Entonces hay algunos listos que venden libros sobre eso y ponen una cara como que fueran el profeta Elías y le venden a multitud de gente como que la oración de la madrugada Dios escucha. ¿Qué pasa? La oración de la mañana no escucha a Dios, que David siempre oraba a la mañana. Los apóstoles pasaron un montón de tiempo orando en la cárcel, Dios no escuchaba. En el desierto, en la casa, en hogares, Dios escucha en todas partes tu oración. Simplemente hay algunos que quieren ser famosos y venden algo, pero no viene de Dios. Y no importa cómo se llamen esa gente, sean pastores, profetas, no importa sus nombres. El que dice que en qué horario, en qué día es la oración exacta, eso viene del diablo, porque no existe eso. Yo lo sé que hay hombres, yo no los voy a nombrar, venden libros así. Tienen series de prédicas que venden que la oración de la madrugada.
Eso no es verdad. Cuando estás guiado por Dios, entrar en la oración, esa es la hora exacta. Ese es el horario correcto. Porque Dios siempre está dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. Siempre. El cielo está abierto 24 horas. 24 horas, día o noche. Y siempre Dios quiere que nosotros oremos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con este ejemplo para que todo el mundo sepa bien? No escuches a los hombres, sino escuches a Dios. Esa es, por favor, es que yo estoy en la guerra con las obras del diablo sobre enseñanzas diabólicas y algunos honestas, que algunos hombres guían en un lugar donde no es verdad. Anda en la palabra de Dios. Si tú encuentras un lugar donde dice qué horario es correcto para orar a Dios, yo dejo mi ministerio. No lo vas a encontrar, no existe. ¿O cuándo es el mejor momento? No existe. No volvemos en el Antiguo Testamento. No volvamos en el tiempo de la ley porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. La ley es imposible que uno se cumpla. Entonces nosotros estamos en el tiempo de gracia. ¿Qué significa eso? Aquí, en este lugar, oro y Dios me escucha. Voy a 10 metros para allá, oro y Dios me escucha. Voy a África, Asia, donde vaya, Dios está. Dios no está en un lugar exacto. Entonces algunos mienten y le hacen creer que ellos son muy cristianos y en verdad no lo es así. Ni tampoco sobre el ayuno. Ni tampoco sobre el ayuno. Que nadie te venda que si tú haces ayuno por un día, por 3 días, por 7 días o por 30 días, sucederá algo grande. Eso no es bíblico, eso no es verdad, eso es mentira. Eso no es de Dios. Entonces hay un montón de gente que venden sobre la oración, sobre el ayuno, pero no viene de Dios. ¿Tú te imaginas que podemos sorprender a Dios con el ayuno? Entonces hago lo que quiero en mi vida. Bueno, voy a hacer ayuno. Total, Dios me dará lo que yo quiero. ¿Es así? No. Eso no está bien. El ayuno principalmente es para uno mismo. El ayuno es una limpieza interior. Ese es el ayuno. Y cuando la limpieza interior empieza, tú lo verás en lo exterior también. Pero otros, ¿qué dicen? El ayuno es para recibir cosas. Eso no es verdad. Entonces muchos de nosotros estamos enfocados qué es lo que dicen los demás. Por eso hoy he titulado este tema, ¿qué dice Dios? Te estoy llevando en 2 caminos. Uno lo que dice la gente y otro lo que dice Dios. ¿Cuál eliges? Lamentablemente, muchos hoy eligen lo que dice el diablo a través de esa gente. Pero eso no es Dios. Y aquí te voy a decir una de las cosas más importantes el día de hoy. Últimamente, no puedo predicar en directo todos los días, pero los días que estoy predicando siento que el Espíritu Santo entrega algo muy profundo. Miren, pueblo de Dios, los nombres de algunos ministros, autoridades en el mundo espiritual pueden ser una gran trampa para tu vida. Una gran trampa. ¿Por qué? Porque uno dice tal hombre famoso, predicador, pastor, profeta, lo que fuera, dice tal cosa. Eso puede ser una trampa. ¿Estás conmigo? Porque no debes escuchar lo que dice el hombre, lo que dice Dios. Y hoy chocamos con este problema. La mayoría
están enfocados qué es lo que dice el hombre. No es lo que dice Dios. Entonces esa gente dicen en sus vidas lo que Dios ha hecho, pero eso no quiere decir que tu vida hará lo mismo. Al contrario, hará otra cosa. Por eso hay algunos que tienen un montón de libros, no sé, hacen conferencias, prédicas sobre algunos temas, pero ahí tal vez Dios no habla ni una cosa. Es que, por favor, hay cosas que yo no quiero decir y no lo voy a dar nombres nunca, pero yo estoy llevando adelante un ministerio a través de los medios de comunicaciones. Hay personas muy famosos en el mundo espiritual. Están más interesados del dinero que otra cosa. Y comprueba. En nuestro canal habíamos subido una prédica de un pastor muy famoso. Llegó la notificación desde YouTube a nuestro correo decir que deben quitar porque ese video está bloqueado. Y el que había bloqueado era un ministro muy famoso, un pastor muy famoso, porque estaba ganando dinero por esa prédica en su canal de YouTube. Y nos hizo quitar su prédica que habíamos subido ahí para la gloria de Dios. Y como que fuera poco, por esa prédica tenemos problema en el canal, porque lo ha denunciado. Entonces, estas son las cosas que el pueblo de Dios debe escuchar, debe saber que no todas las prédicas están hechas para la gloria de Dios. No todos los videos que lo ves cristiano es para la gloria de Dios. No todos los libros, no todas las alabanzas es para la gloria de Dios. Y si lo quitas el dinero en medio de esta gente, las cosas cambiarán totalmente. Las cosas cambiarán totalmente. Y yo hasta el día de hoy digo, no puede ser que esa prédica era para la gloria de Dios, no era para ganar dinero, pero nos quitó, nos bloqueó el canal porque él estaba ganando dinero con eso. Y cuando ves, tiene miles y miles de videos. Dios, ¿tú estás siendo glorificado? Esto lo dice un ministro. Tal vez un cristiano que siempre recibe la palabra de Dios no sabe de esas cosas. Pero lamentablemente hay mucha apostasía en la iglesia de hoy. Y no todo viene de Dios. Y todas esas payasadas que le hacen creer que uno es un hombre de Dios, no confíen a nadie. De verdad te lo hablo. No confíes a mí tampoco. Confía en Dios. El único que no va a fallar es Dios. Y yo a este ministro pasé por 6 meses sus prédicas en la programación de Radio Poder. 6 meses pensando. Y cuando lo vi esto dije, no puede ser. Es que no puede ser. Hay tanta apostasía que si lo ves, si Dios te muestre todo, te vas a sorprenderte. Hoy los conciertos, las conferencias, vender videos, libros, eventos. Por favor. Hay en muchos lugares, conferencias tienes que pagar, seminarios debes pagar, entradas debes pagar. Y yo digo, Dios mío, ¿desde cuándo la Biblia se vende? La palabra de Dios se vende, la prédica se vende, la alabanza y la adoración se vende. ¿Por qué no hay milagros? Por esta razón. ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué no hay liberación? Por esta razón, pueblo de Dios, tú no puedes pretender tener
a Dios obrando cuando tú haces estas cosas. Por eso no existe nada. Por eso no existe nada lo que es de Dios. En realidad, usamos el nombre de Dios, pero Dios no obra. Y si estoy hablando algo diferente, que levante un cristiano y diga, hermano, no es así, no es así. Y ponga un comentario ahí que todo el mundo lo vea. Diga, no es así, hermano. Hoy estamos más interesados por fuera que por dentro. Que nadie se haga el hipócrita. Nadie. Y Dios vendrá. Y cada uno va a poner en su lugar. Y Dios, cada cuando, hace su obra para decir, yo estoy en el control. Así es Dios. Y Dios siempre hace justicia y siempre tiene la razón. Por eso en Ageo 2, versículo 15, así dice la Biblia. Ahora pues, considerad bien esto, de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Dios nos llama para que sepamos qué está bien. Antes que hagas algo, fíjate si tienes la aprobación de Dios. Porque si no considerad bien, no lo hagas. Pero hoy, en la iglesia, tenemos música como en el mundo. ¿Y qué decimos? Dios es amor. Tenemos que alcanzar a los jóvenes. Con esa mentira, hay una música en la iglesia que no debería estar nunca. Y así, el hombre, como es, entre comillas, sabio, considera lo que está bien y lo ha metido en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y Jesús vendrá y quitará todo eso y dirá, apártanse de mí, porque ustedes no tienen nada comunión conmigo. Por eso, antes que hagamos algo, dice la Biblia, considerad bien esto. De hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Miren lo que habla. Cada vez cuando nosotros estamos en un trato con el templo, que es el cuerpo de Cristo, debemos estar tan atentos a ver si eso agrada a Dios o no, antes de poner una piedra sobre piedra. Pero en la iglesia hemos puesto tantas tonterías, que es muy difícil saber qué está bien y qué está mal. Pero Dios siempre llegará y dirá, yo he hablado. Por eso Dios dice siempre, escuchad lo que dice mi palabra. Porque Dios siempre habla a través de su palabra. Y alguien preguntará, ¿qué dice Dios? ¿Quieres más profundo? Entra en la comunión con Él. Y Él te va a hablar. Y Él te va a guiar. Y Él hará la obra en ti. Pero hoy en día, no enfoques en las cosas lo que se ven. No enfoques en esos nombres. Enfócate en Dios, en las cosas de Dios. Dios muchas veces puede usar a una persona que es rechazada por muchos, pero Dios puede hablar algo sobrenatural. Pero hoy en día nadie escucha a esa persona. Hoy todos queremos escuchar al que es famoso, pero el famoso está más perdido que el diablo. Por eso cada uno de nosotros debemos pensar en Dios, en las cosas de Dios. ¿Por qué?
porque vale la pena recibir algo de Dios antes de otras personas. Y todo lo que Dios te dice, Él va a volver a confirmar lo que te ha dicho. Siempre. Siempre. En diferentes formas. Tal vez ahora mismo Dios me usa y te habla. Bien, Dios va a volver a confirmar lo que ha dicho en diferentes formas. Como mínimo 2, 3 veces Dios te va a confirmar lo mismo. Por eso nunca escuches algo y vayas y lo hagas. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te hable. Porque siempre Dios tiene la razón. Siempre Dios dice lo correcto. Y si tú escuchas en toda la profecía del Antiguo Testamento y empiezas a estudiar, es que todos dicen la misma cosa sobre Jesús. Es que encaja todo, porque así es la palabra de Dios. Lo que Él dice, Él va a decir en diferentes formas y mostrarte en diferentes ángulos. ¿Por qué? Para que uno esté seguro que es Dios. No seamos simples. Seamos personas que podemos ir en lo profundo y ver y escuchar lo que dice Dios. Para que cuando venga el viento, la lluvia, la tormenta, no te haga daño. ¿Por qué? Porque estás bien profundo en la palabra de Dios. Y cuando viene tiempos así, todos se caen, pero tú no. ¿Por qué? Porque Dios te ha hablado. Porque Dios te sigue hablando y siempre te da la salida. ¿Estás entendiendo esto? Viste que a veces hay personas que siempre salen bien parados, ¿no? Y otros dicen siempre en el agua sale bien seco. Bueno, eso en la vida espiritual. Cuando estamos con Dios, es que Dios siempre te da la salida. Siempre te muestra. En la vida de otras personas hay pánico, hay de todo, pero en tu vida no. Estás muy tranquilo. Algo así pasaba exactamente con el apóstol Pablo cuando estaba viajando hacia Roma como preso. El barco empezó a tener problemas, había mucha carga, había muchas personas, todos empezaron a tener miedo que iban a morir, pero Pablo no estaba bien tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios ya había hablado. A eso es lo que estoy diciendo el día de hoy. Cuando Dios te dice, es que tú estás bien. Y eso muchas veces no tiene nada que ver, atento, tu condición. Puedes estar en medio de una tormenta. Sí, pero Dios te puede hablar y salís bien. Porque siempre cuando uno está en la gloria, está todo bien. Pero cuando viene la tempestad, se cae. No son así los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios en la tempestad siempre salen bien parados. ¿Por qué? Porque Dios siempre muestra la salida. ¿Estás entendiendo o no? Cuando apóstoles y Jesús estaban juntos, ahí, en medio del mar, y empezó una gran tempestad y los apóstoles empezaron a tener miedo y pensaron que se van a morir y Jesús justamente estaba en el barco y estaba durmiendo y ellos de repente despertaron al maestro. El maestro se levantó y una oración corta paró la tempestad. Y lo retó a los apóstoles por falta de fe de ellos. Pero luego, esos apóstoles, cuando ya Jesús no estaba con ellos, habían aprendido la lección, habían aprendido la gran enseñanza que Jesús había dejado a ellos. Y ellos, todas sus vidas, en la vida del ministerio, pasaron de todo, pero estaban ya muy firmes. ¿Estás recibiendo esta palabra? Entonces, las pruebas cuando estamos con Dios siempre nos enseña, nos capacita,
nos hace madurar, nos hace más cristianos, nos da más fe, nos da algo que empezamos a tener más esperanza, empezamos a querer más. En la tempestad sucede algo sobrenatural en nuestras vidas. A veces es difícil encontrar palabras qué es lo que pasa, pero en la debilidad se manifiesta el poder de Dios de una manera sobrenatural. Y yo siempre recuerdo esto, y muchos dicen lo mismo: cuando estás en lo más débil y estás más caído, estás en más problemas, es que ves el poder de Dios de una manera sobrenatural. Es que ahí es donde Dios empieza a obrar. ¿Por qué? Porque ya tú pones tu confianza 100% en Dios y no en ti. Mientras nosotros ponemos nuestras confianzas en nosotros mismos, nada sucede. Nada sucede. Siempre el que hace la obra es Dios. El que sana es Dios. Nosotros no podemos vender algo que no lo podemos hacer. Yo no puedo decir que Dios ahora mismo te va a sanar porque el que sana es Dios. Yo no te puedo decir ahora mismo Dios te va a liberar cuando el que libera es Dios. Pero sí, lo que es de mi parte, en orar a Dios, creyendo que Dios lo va a hacer, pero el que va a hacer es Él. ¿Estás entendiendo? Por eso, en Mateo 5, versículo 17, así dice la Biblia: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Dios siempre llega en nuestras vidas para cumplir. Y no presta atención lo que hemos hecho todo ayer o la semana pasada o el mes pasado. Nada que ver. Siempre Dios llega en un punto, en un momento, para cumplir lo que tiene preparado en nuestras vidas. Y aquí es que uno debe escuchar la voz de Dios. Y una palabra de Dios puede cambiarte la vida completamente. Una palabra de Dios. ¿Estás recibiendo esta palabra? Y esa palabra será la guía para toda tu vida. ¿Por qué? Porque esa palabra es de Dios. Pero la palabra de un ser humano puedes recibir todos los días promesas, pero no suceden. ¿Por qué? Porque es carnal. Pero cuando es de Dios, una palabra es más que suficiente para que se cumpla. Una palabra. Por eso, en este día, yo quiero saber, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque Él siempre tiene la razón. Y Él no se equivoca. Y si hay algo el día de hoy que yo quiero dejar en este mensaje, es que busques a Dios para escuchar lo que dice Dios en tu vida personal. Es necesario, mis hermanos. Es necesario, porque eso te va a cambiar. No solamente tu día, el año, sino la vida. Escucha lo que dice Dios. Dios sigue hablando. Y ponga en práctica la palabra de Dios. Es imposible pretender bendiciones, sanidad y todo tipo de milagros y no hacer caso a la palabra de Dios. Esto no funciona. Primero la palabra de Dios, porque no falla la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? La palabra de Dios no falla. Y cuando tú pones primero en la palabra de Dios, Dios te va a llevar en lo más intimidad, porque Él no hará nada en contra de su palabra. Es una ley su palabra.
que debemos cumplir, de Génesis hasta Apocalipsis. Y si ha dicho el Señor, eso funciona. Eso funciona. Porque es Dios. Él no se equivoca. Él no falla. Él sabe lo que dice. En lugar de pretender que nuestros sentimientos, nuestras emociones siempre estén bien arriba, es mucho mejor bajar eso y decir que suba mi espíritu. Porque si tu espíritu está en primer lugar, todo estará en su lugar. Y es imposible que eso sea así si no es guiado por Dios. Es imposible eso. Por eso estés por donde estés. Dios, una vez más, llega en tu vida y te dice, yo tengo que ser el primero en tu vida. Y si tú lo recibes y pones en práctica, verás la diferencia en tu vida espiritual. Tú no necesitas sorprender a nadie. No necesitas quedar bien con nadie. No necesitas vender una imagen que no lo eres. Tú necesitas ser guiado por Dios. Eso es lo más profundo. El Juan Bautista, el hombre que preparó el camino del Mesías, de Cristo Jesús, vestía ropa horrible, comía cualquier cosa, nadie acercaba a él porque decían, está loco. Pero ese fue el hombre que preparó el camino de Jesús. Y ese fue el hombre que bautizó a Jesús. ¿Por qué? Vuelvo a confirmar una vez más. Porque él estaba guiado por Dios. Y no le importaba lo que dicen los demás. Así es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos enseña, que cuando Él es primero en nuestras vidas, ya no te va a importar lo que dirán los demás. Si eres loco, que lo digan, ¿cuál es el problema? Que estás mal de la cabeza, pero que lo digan, que el demonio te hable, te diga 1, 1000 y 10,000 veces, ¿cuál es el problema? Lo más importante es Dios que te ha hablado. Dice, Juan Bautista, yo te he aceptado que tú eres el que vas a bautizar a mi Hijo Jesucristo. No importa lo que dirán los demás. Y dice, amén, Señor. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. 2000 años atrás. Y hoy, en el siglo XXI, todo ha cambiado. Porque todos trabajan en lo exterior y no en su interior. Por eso estés por donde estés, recuerda, el milagro no está en tu izquierda, el milagro no está en tu derecha, la bendición no está en tal iglesia o en tal iglesia. El milagro y la bendición está ahí donde estás. Nada más. Nada más. La bendición no viene ni a través de un hombre de Dios, ni a través de una conferencia o un seminario. Nada que ver. Ni la sanidad, ni la liberación. Todo eso no está lejos, está ahí. Porque Dios está ahí. Simplemente, cuando tú escuchas a Él, eso es todo. Y hoy
Yo quiero saber, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y si tú estás en el otro lado, quiero que repitas después de mí esta palabra. Dile, ¿qué dices, mi Dios? Una vez más, ¿qué dices, mi Dios? En el nombre de Jesús, que alguien diga amén y amén.